Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Hoy os traigo otro haul. Os vengo a enseñar básicamente cositas que yo he comprado por Vinted. No sé si conocéis la aplicación o no. Es como un Wallapop, que es un poquito más conocida, ¿no? Esa tienda de segunda mano online. Por lo general, Vinted se centra más como en cosas de ropa, pero hay de todo, sinceramente. Hay música, libros, todo lo que te puedas encontrar, todo lo hay por ahí. Eso sí, como siempre, si quieres saber que el producto está bien y el vendedor es fiable, hay la opción de dejarles valoraciones. El vendedor va a tener mejor o peor valoración según lo que suele vender, y también que te sepas arriesgar. Te pone en una parte el estado del producto, como nuevo, muy usado, satisfactorio. Cuidado con satisfactorio, ojo, satisfactorio por lo general está vuelto una mierda. No recomiendo comprar cosas en satisfactorio. Bueno, puede ser, porque a veces la gente lo pone en bueno y digo yo, esto está prácticamente nuevo. y a veces es al revés, pone nuevo sin etiquetas o nuevo hace 20 años. Pero para eso están las valoraciones, gente. Hay de todo. Yo personalmente en todo esto que compré, Técnicamente no lo compré, porque yo también vendo cosas en Vinted, cualquier cosita que tengas por ahí, ya sea ropa que no te ha servido y quieres venderla, que está prácticamente nueva, libros, películas, de todo. Y yo en vez de retirar el dinero, lo dejo en la cuenta y te queda como saldo en la cuenta. Así que yo he usado eso para comprar estas cosas. Mi tip para comprar en Vinted es que revises bien, que a veces hay vendedores que tienen descuento por lote. Tú seleccionas 2-3 artículos y a veces te pone selecciona uno más y tienes X% de descuento en el pedido. Si va a ser un 20-30%, pues no te lo recomiendo, la verdad. O sea, de los lotes que compré en algunos 1, 2, 3 cositas que no quería como tal, porque me hacían un 50% de descuento. Es decir, yo comprando 2 cosas me salía en 8 euros y comprando 5 cosas me salía en 4 euros. Aparte de lo que pagas, tiene un envío. Sinceramente la gente es muy rata, te voy a decir, porque dicen, no, el envío está muy caro. El envío no está caro como tal. Dentro de España, lo mínimo que puedes pagar por envío es 1,95 o 2,25, depende de la empresa de envío en el que lo compres. El producto como tal tiene un porcentaje que es de protección al comprador. En caso de que la persona no lo envíe mal, no me envíe lo que yo he pedido, en ese caso te van a devolver el dinero, se va a pasar nada. Por lo general, cuando vas a comprar, pues ya te sale la notificación de cuánto es el porcentaje y demás. O sea, te sale todo desglosado. Es muy fácil y está muy bien explicado. Yo por ahora creo que no he tenido ninguna mala experiencia como tal en nada de lo que he comprado. Habrá cosas que me hayan gustado más, que me hayan gustado menos, pero la verdad es que no he tenido ninguna mala experiencia. Ya te digo, son cosas más de ropa o así. En CDs sí que alguna vez ha llegado alguno dañado o demás, pero te devuelven el dinero. Os voy a ir enseñando por aquí las cositas un poco. Intenté no sacar nada de la bolsa, pero hay 2 cositas que sí he sacado y están por ahí. Ya os las enseño ahora. Voy a dejar aquí en un lado precios para ir diciéndoos, que me olvidé de deciros antes. Podéis lanzar ofertas a la gente. Si algo vale 2 euros, no le ofrezcas 1, porque creo que tienes que ofrecerle mínimo el 40% de lo que vale. O sea, no puedes bajarle, imagínate, de 20 a 10, no. Por ejemplo, esto fue el último que me llegó, por eso lo tenía más a mano. Unos lacitos del pelo totalmente nuevos. De hecho, tenían la etiqueta aquí pegada por detrás. La chica los vendía en 2 euros. Con el envío eran como 5 euros. Y yo en el saldo no tenía 5 euros. Así que le lancé una oferta. Y le dije 1 y aceptó, así que me valieron 1 euro con el envío, 3,70 fue, y son muy bonitos, mira, están en 3 colores. Yo como quiero eso de ir poniéndome cositas en el pelo y tal, y me gustó mucho el enganche, que no se me vea la calva. Yo sé que lo tengo como muy abajo, más que nada para que veáis cómo queda el lacito. Lo siguiente fue esta mochilita. Quien tengáis mascota o lo hayáis visto ya sabéis que es un transportín para llevar a la calle, pero más que nada, a ver, yo no me pienso meter aquí a la pobre Filomena en contra de su voluntad por la calle. Yo prefiero pasearla normal, pero cuando entras en algún sitio sí que prefiero meterla aquí, porque como es tan pequeñita seguro la pisa. No es porque ella vaya a hacer nada malo dentro de la tienda o dentro de ningún lado, sino porque es muy chiquitica. Os la voy a traer ahora mismo para que veáis. Saluda, Filomena. Hola. Pues ella es muy chiquitica, así que ella tiene su arnés para ir a pasear y demás. Tiene una cara de culo porque está medio dormida, la verdad. Salud. Si va paseando por la calle, piensan que es una rata un poco gorda, ¿vale? Porque pues la pueden pisar y yo no quiero que la pisen. Y aquí está, mírala, se me hace muy pequeña para un animal más grande, pero muy bien para ella. Saluda, Filomena. Tiene este respiradero por el lateral aquí. Tiene todo agujeritos por estos lados para que puedan respirar, y por ahí, por el central también.
Hula gorda. Tiene como un cuadradito impermeable en el fondo para probar. La saqué a pasear hoy justo para ir al cajero a sacar algo para probar. Y la verdad es que cuando está en un camino un poquito más largo no tiene problema. Pero cuando me paro, o sea, deja de estar el tembleque, ella se pone a rascar como una loca, ¿verdad? Esta me valió con el envío 20,83. La mochila estaba como nueva, la envió muy bien, la envió dentro de una caja con un poco de papel de burbujas, todo muy bien protegida, impecable. Un aprobado, Filomena le gusta, Filomena se ha quedado dormida. Está dormida, aunque tenga los ojos medio abiertos, está dormida. Filomena le da su aprobado. Adiós. Ok, el siguiente que tengo aquí abierto es un lote de 6 artículos. La persona tenía un 50% de descuento, así que compré 6 cosas porque me salía más barato que comprar 2 o 3 cosas. Los 6 artículos me valieron 4,50, con protección al comprador son 5,40 y en total yo pagué 8,2 con el envío y todo. Son 6 cositas de ropa, las enseño ahora por encima y luego si queréis pues me las pruebo. Esta es la única que sí que me he probado y que te aseguro que soy fanática, ¿vale? Soy muy fanática de esto. En el viaje a Ámsterdam me la puse por encima del pantalón del primer haul de Shein, el que es con las cadenitas y así, y me encantó porque parece como un conjunto con falda pantalón. Tiene aquí un fruncidito en los laterales y tiene esta caída así flojita, tiene etiqueta ni nada. Problema que tuve con este pedido, que no es un problema, ¿vale? Es que huele a ropa limpia. La persona lo limpió antes de enviarlo, pero como que esta persona fuma en su casa. Yo porque soy muy delicada con el olor a tabaco. Da igual que venga lavado, recomiendo relavar la ropa. A ver, para que os enteréis. Esta es la faldita, ¿no veis qué buena caída? A mí las faldas no me suele gustar cómo me quedan, pero esta se ve bastante bonita. Si la quieres más cortita, pues la remangas. Y si te la quieres seguir subiendo más, también puedes, ¿eh? Que no pasa nada. Y se sigue sin ver nada de nada. Le damos nuestro aprobado. Este es otro de los 6 artículos, que es un pantaloncito negro brillante. En este pedido estaba este pantalón, que es una talla S, y había otro que era una XS. Y digo yo, el S me tiene que ir bien, y el XS, si me queda ajustado, me hago unos calentadores o cualquier cosa. Yo invento, y el S me queda grande. Ya veré qué hago con esto. Y aquí viene el fail. Por aquí me queda. Siento que si le hacemos un apañito por aquí en los laterales, pero para algo sirve. Este sí que hay que arreglarlo un poquito porque es que... Está este también. Ah, mira, es de Zara este. Te suelen poner las marcas a veces, etiquetados o no, que es algo bueno porque puedes encontrar marcas que te gusten de ropa. Ay. Este sí que ya es una talla más, creo que es una M, pero para que me quede así a la cintura. Queda cómodo. Yo sé que con esto parece que como que no tengo culo, ¿vale? Pero es que tampoco es que haya mucho culo que enseñar. Se notan frescos, no quedan cortitos de pierna, aunque igual está un poco remangado. Siento lo mismo, como que es muy simple así, ¿no? Tengo obsesión con modificar cosas. A veces lo arruino, a veces no. Sí que me puedo agachar. Ese ruido, si lo escuchasteis, fue mi rodilla, no fue el pantalón. Este otro, que es el que os dije, XS, no me va a entrar. Y vamos, es el único pantalón que me he probado que me queda bien de cintura, de cadera, de culo. El pantalón blanco se ensucia muchísimo. Y yo tenía la idea de pintarle algún diseño. Así no se van a quedar, solo sin nada. Es que parece que voy de enfermera. No tienen ninguna, ni siquiera ninguna mancha. Y mira que el blanco... No sé si sea la mejor idea probármelo con ropa interior negra. Me queda justito de cintura, de culo, que tampoco es que haya mucho culo. No me marca el potorro, o sí. No. Y se ve bastante lindo. ¿Qué hago yo con unos pantalones blancos? No lo sé. Y estas son las últimas 2 cositas de este. Esta es la que más dije yo, vamos a rellenar para que me quede más barato. Y este es un fail total. No se ve tan feo, pero cuando me lo veáis puesto vais a ver, porque no sé si vosotros los usasteis de pequeños, pero yo era el típico vestido así, recto, en forma de A, que era muy feo, que te ponías así para que te hiciesen la foto y salías horrible. Pues es este. Me siento una niña de 8 años con esto puesto. No os ríais de UK. Me siento cuando te decía tu abuela, ponte ahí que te hago una foto, y uno se ponía así. Este es un cardigan, no es blanco de todo, es este colorcito crema. Todo un colorcito así rico. Acá es Fishbone, no sé de marcas. Sorprendente que no tenga ni una sola mancha, no tiene ni un hilo sacado hacia afuera. De verdad, he comprado cosas nuevas que tienen más defectos que esto.
Parezco yo una viejita saliendo a tomarme un café. No es pequeñita, o sea, me tapa las mangas. Me gusta que me tapen las manitas. Puedo ser una maruja, sí. Cuéntame, Merche, cuéntame, ¿qué hizo tu nieto el otro día? Ok, hay una cosa muy graciosa. Me compré unas mini cartas del 1. Mira qué chiquiticas. Sé que son promo del Burger King. Como que solo las hacen de manera promocional. Me valieron 1,20. Con envío me salieron en 3,90 creo. Lo único de diferencia a las cartas originales del 1 es que no tiene el +4, solo tiene el +2. ¿Pero por qué? Porque también son más chiquitas. Si coges un +4 pues te llevas media baraja por delante, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Yo creo que tengo 2-3 cositas más. Esto fue lo primero que me llegó y os dejé un short y son unos vaqueros de tiro bajo porque parece que últimamente solo hay pantalones sobaqueros. 2 totalmente nuevos, me valieron 4 los 2 y con envío me salía en 7,40, 7,50. No los usé, nada más solo me los probé para no quitarles la etiqueta y enseñaroslo bien. La marca... Que es que además está muy graciosa, mire. Psycho Cowboy. A mí me valieron 2 euros. Son muy parecidos, ¿ok? Son 2 tallas diferentes, por eso quise comprar los 2, porque yo no estaba segura, no sé nunca qué talla soy. Pero el 28 me queda genial, un poquito flojo, pero a mí me gusta que me queden flojos. Y el 29 me queda un poquito flojo, de verdad. Queda ya impecable. De parte de abajo es bastante larguito y los bolsillitos tienen un enganche y son reales, gente. Este es el de la misma marca, muy similar el estilo, no es tan largo la parte de abajo de la pierna. Aquí ya me queda muy grande, la verdad. Esta compra fue un poco compulsiva, sin compulsivo. Porque, a ver, técnicamente, como os he dicho antes, no me gasté dinero de mi carterita como tal. Yo estaba viendo cosas de los Simpsons. No me juzguéis. Me gustan los bolsos, pero necesito que sean grandes y prácticos, porque si no, no los voy a usar. Y yo meto muchas cosas en el bolso. Por eso casi siempre voy con la mochilita y parece que acabo de salir de clase. Y encontré un bolso de los Simpsons muy gracioso. Pagué 5,95. Estaba literalmente nuevo. Mira esto. Míralo. Estoy enamorada. Y es el típico bolso playero. Esto es todo así como plastiquero, pero grueso. Dentro tiene, aparte, tiene este bolsillito, este tiene hasta el velcro para que guardes aquí algo protegido. Así que 10 de 10 mi bolsito de los Simpsons. Y eso. Espero que os haya gustado un poco de las cosas que enseñé. No sé cuál os habrá gustado más. Y tendré que ver con las cositas que sí que no me han gustado tanto cómo hago. Si queréis podéis dejarme aquí abajo en los comentarios y os puedo grabar un vídeo de cómo yo modifico la ropa. Siento que hay que darle mucha vida a la ropa y en el momento que yo no lo use o la voy a donar o la voy a vender o la voy a modificar. Depende de en qué estado esté. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que lo hayáis disfrutado mucho y cualquier cosita que queráis de más o así, me lo dejáis saber en los comentarios. Sígueme, ojo que es gratis, que yo lo sé, puedes seguirme y muchas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Chao, chao, nos vemos la semana que viene.